Muy bien, hermanos. Vamos a pasar por ese tiempo de la meditación de la palabra del Señor y para ello les voy a pedir, por favor, que me acompañen a las Sagradas Escrituras, al libro de Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Libro de Hechos de los Apóstoles y vamos a leer desde el capítulo número 9, versículo número 23 en adelante. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Hechos, capítulo 9, versículo número 23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Está hablando de Saulo. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos aguardaban las puertas de día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Versículo número 32. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose pues Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Muy bien, hermanos. Este pasaje es la continuación de lo que ya hemos venido estudiando hace algunas semanas atrás, cuando estamos llevando este estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, hablando de esta serie de enseñanzas, Una Iglesia Poderosa. Ya hace algunas semanas atrás estábamos hablando acerca de la conversión de Saulo y cómo Saulo inmediatamente se convirtió al Señor, pues entendió la importancia de compartir el Evangelio, la urgencia de hacerlo, y cómo muchos eran confundidos por el ministerio de Saulo, porque le habían visto hace poco tiempo perseguir a los cristianos y ahora le veían defender al mismo Cristo que hace poco perseguía. Vamos a continuar ahora con este relato y vamos a ver qué pasa en los primeros años de la vida del cristiano Saulo y cómo este hombre está siendo formado, está siendo dirigido por Dios y cómo su vida encaja dentro de la comunión de los creyentes. Y a veces pensamos en el cristianismo y en las figuras del cristianismo como Pablo y otros, en la forma de hombres individuales que Dios los ha utilizado poderosamente, y es cierto, son hombres que Dios los ha utilizado grandemente, pero no pudiéramos entender la historia de Saulo o de Pedro o de cualquier otro si no la entendemos en el contexto de un conjunto de creyentes, de una comunidad de creyentes, los cuales, sin recordar sus nombres y ser anónimos probablemente para nosotros, fueron de bendición, fueron de empuje, fueron de ayuda para que estos hombres llegaran a ser lo que fueron
en el Señor. En otras palabras, hermanos, no hay superestrellas en el cristianismo, y si logramos llegar a ser algo o ser algo para la obra del Señor, pues definitivamente no lo podemos hacer independientemente de nuestros hermanos, sino que nos necesitamos unos a otros, y esto es algo fundamental que tenemos que entender. Entonces, ya para empezar a poder considerar estos temas, entonces vamos a hablar hoy día acerca de la importancia de la comunión cristiana, ¿no? Y en este contexto pudiéramos resumir lo que acabamos de leer diciendo lo siguiente, ¿verdad? Es importante la comunión cristiana, es importante que el creyente mantenga una vida de comunión con otros creyentes. ¿Por qué? Por muchas razones, porque esto estrecha los lazos de amistad, de compañerismo, de intimidad, por medio de los cuales la iglesia es edificada, los siervos de Dios son alentados y bendecidos, y el evangelio puede impactar a más personas. En este relato que hemos leído del libro de los Hechos, vamos a notar que hay algunos personajes que se resaltan, ¿sí? Está Saulo, está Pedro, pero también hay otros personajes que tal vez son un poco más secundarios en el relato de Lucas, pero que son igualmente importantes y que no podemos entender. Por ejemplo, no pudiéramos entender la historia de Saulo sin Bernabé. No, Bernabé fue un hombre que en los primeros años de la vida de Saulo fue de gran bendición para este hombre, fue un mentor para Saulo. Entonces, no podemos entender la historia del apóstol Pablo sin considerar cómo la comunión de los santos, en especial Bernabé y otros hermanos más, ayudaron, alentaron y pudieron fortalecer a Saulo en sus primeros años, ¿no? ¿Qué sería de Saulo sin Ananías? ¿Qué sería de Saulo sin Bernabé? ¿Qué sería de Timoteo sin Pablo? ¿No? Entonces, cada hombre de Dios tenemos que entenderlo en la perspectiva, claro, de lo que él logró individualmente, pero tampoco no podemos perder de vista la perspectiva de la comunidad, ¿no? No podemos entender a Pedro, por ejemplo, sin el ministerio del Señor Jesucristo, sin la compañía constante de Juan, sin, por ejemplo, Marcos, que fue una persona que fue muy cercana al apóstol Pedro. Entonces, no sé si me estoy dejando entender. No podemos entender a ningún hombre o mujer de Dios sin considerarlo en el contexto de una comunidad, ¿sí? De una comunidad. Entonces, y esto es justamente de lo que queremos hablar hoy día, la importancia de la comunidad, de la coinonía, de la comunión cristiana, y eso ayuda de muchas maneras, ¿no? La iglesia es edificada, los siervos de Dios son alentados y bendecidos, y el evangelio puede impactar a más personas cuando nos abrimos, nos aperturamos, ¿no? Más allá de eso, que la comunión cristiana, hermanos, produce esta sinergia, ¿no? Este potencial que podemos desarrollar unidos, que no podríamos lograr cada uno de manera individual, ¿no? Saulo sin Bernabé, sin Ananías, sin ninguno, sin Timoteo, sin Tito, porque aún aquellos aún podemos aprender de aquellos a los cuales enseñamos, ¿no? Parece un contrasentido, pero así es. No hubiera logrado tanto que juntos. Saulo con todos los hermanos y siervos a los cuales él ministró, de los cuales él se benefició. Y eso es así porque Dios ha diseñado su iglesia dentro de un contexto de cuerpo, de organismo, de grupo, de comunidad, de santos que se aman. Y si no entendemos esto, entonces no podremos aprovechar las riquezas de la vida cristiana cuando hablamos de comunidad. Tal vez esto es un poco complicado de entender en este contexto, ¿no? En el cual nos encontramos actualmente, contexto de pandemia, contexto en el cual el gobierno aún nos obliga a un distanciamiento social, a no poder congregarnos físicamente ya varios meses, ya cerca de 8 meses, la verdad ya perdí la cuenta, ya no sé cuántos meses estamos ya separados, creo que 8 meses aproximadamente, no lo recuerdo bien, pero aún, obviamente, en medio de las dificultades que hasta el día de hoy tenemos para tener comunión, pues la iglesia tenemos que de ser creativos y tenemos que igual tratar de mantenernos en la comunión, en la unidad, en la armonía que como iglesia tenemos que tener, tenemos que manifestar. Si pudiéramos organizar, bosquejar el texto que hemos leído, podríamos decir que la comunión es importante porque nos muestra 3 aspectos, ¿no? En primer lugar, apoya a los siervos de Dios, sirve como un trampolín, sirve como un fortalecimiento, como un ánimo para los servidores del Señor, y eso lo vemos en los versos 23 al 31. También sirve porque fortalece el evangelismo, nos lleva a poder alcanzar con el evangelio a personas que tal vez son reacias a asistir a un templo, pero cuando podemos igual llevar la comunión, sacarla del templo y llevarlo a las casas, entonces la obra de Dios sigue avanzando.
Y por último, porque es edificación para la iglesia, ¿no? Los hermanos necesitamos tener comunión los unos con los otros. Es parte importante de la vida cristiana, es lo bonito, una de las cosas bonitas de vivir en Cristo, la comunión que podemos tener con nuestros hermanos. Y vuelvo a repetir, la realidad que estamos viviendo hoy no nos define, no define, esto es una situación temporal, coyuntural, no es algo que va a permanecer así, es nuestro deseo, es nuestra oración. Estaremos así hasta el tiempo que el Señor lo determine, pero en algún momento esto va a determinar y regresaremos a lo que siempre la iglesia tiene que hacer, la comunión ya física, la comunión más estrecha que tal vez en este momento somos impedidos de poder hacer. Comenzando con el relato, nos dice la palabra del Señor que pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo. Y ellos, los judíos, guardaban las puertas de día y noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba Saulo de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, porque no creían que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó a los apóstoles cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos, con los apóstoles, en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, ahora lo de Jerusalén, lo llevaron hasta Cesarea, Saulo, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Qué vemos? Entre los versos 22 hasta el verso 23, ¿no? Entre los versos 22 y 23, no se nota ahí en el libro de los Hechos, pero la Biblia nos muestra, Lucas nos enseña y Pablo nos relata aún más detalle que pasaron 3 años, hermanos. Si usted recuerda, y solo lo voy a leer para que usted lo tenga presente, Hechos capítulo 9, verso 22, dice la palabra del Señor que Saulo se esforzaba mucho más y confundía a los moradores que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y el verso 23 empieza diciendo, pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Lucas no lo muestra, vuelvo a repetir, pero estos muchos días del cual habla Saulo realmente equivalen a 3 años, ¿sí? A 3 años ¿qué hizo Pablo durante estos 3 años? Pablo fue a Arabia, ¿no? Estaba en Damasco, recuerda que él estaba yendo camino a Damasco cuando el Señor se le apareció y se convirtió en el Señor. Estuvo algunos días en Damasco y la Biblia nos muestra, no aquí en Hechos, sino en Gálatas, y vamos a ver eso en un momento, él va a Arabia y en Arabia se queda 3 años recibiendo la revelación de Jesucristo, del Evangelio de Jesús y preparándose para la obra de Dios. Y pasados estos 3 años, estos muchos días del que habla Lucas, regresa a Damasco y apenas regresa a Damasco, los judíos tomaron consejo para matarle. Pero obviamente Dios permitió que Saulo se enterara de esto y se guardara, no se cuidara. No dice tampoco Lucas claramente, pero se infiere, se deduce del texto que los hermanos supieron por boca de Saulo lo que estaba pasando, que Saulo estaba siendo perseguido, y los hermanos, los discípulos del Señor de Damasco, lo ayudaron, dice la Escritura, lo tomaron de noche y lo descolgaron por el muro de la ciudad en una canasta para que pudiera escapar, ¿no? Para que Saulo pudiera escapar. Y qué tremendo es esto, porque tal vez es un detalle sin importancia, que si lo leemos nada más y lo pasamos, pero ponte a pensar, ¿qué hubiera sucedido si Saulo hubiera sido un llanero solitario, ¿no? Si Saulo hubiera sido un hombre que caminara solo, sin ningún tipo de comunión con los hermanos, sin ningún tipo de acercamiento a los hermanos, sin comunicarse con los hermanos. Entonces, los hermanos nunca hubieran sabido que él estaba en problemas, que estaban intentando matarlo y por ende no lo hubieran podido ayudar. Entonces, esto es una enseñanza clara de la importancia de la comunión con otros creyentes, ¿no? Del poder ser abiertos, del poder ser vulnerables, del poder ser accesibles, ¿no? Accesibles a los hermanos, compartir con los hermanos nuestras situaciones, nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras batallas, nuestros triunfos y desarrollar una amistad que puede permitir, que puede abrir puertas para que podamos ser bendecidos también por los hermanos. Entonces, gracias a Dios que que Saulo tenía esta comunión, tenía esta certeza, y vamos a verlo más adelante, que él tenía una convicción muy importante de
ser parte del cuerpo de Cristo. Saulo nunca era, si bien es cierto, él estaba en el liderazgo y muchas veces en la obra de Dios él se encontraba solo, no era un hombre solitario. ¿Sí? Hay una gran diferencia entre estar solo en algún momento de la vida por alguna circunstancia y ser solitario. ¿Sí? Dios no nos llama a ser solitarios, no es bueno ser solitarios. La Biblia dice claramente esto. Dios ha creado al ser humano como un ser gregario, que es social, que necesita la comunión, la intimidad con otras personas, y Pablo entendía esto, ¿sí? Pablo entendía esta situación. Ahora, siguiendo el relato, siguiendo lo que nos enseña la palabra de Dios, vamos a leer justamente esto que les decía en Gálatas, para que usted pueda notar cómo estos muchos días que pasaron, Saulo no los pasó en Damasco, sino los pasó en Arabia. Gálatas capítulo 1, verso 11 al 19, dice más: os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba mucho de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, dice, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no había ninguno de los otros apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces, la forma como está escrito en el original nos hace entender que Saulo permaneció 3 años en Damasco y después llegó a Jerusalén. ¿Sí? Llegó a Jerusalén. Ahora, si tú recuerdas, y solo te lo voy a leer, no lo voy a mostrar en pantalla, pero te lo voy a leer, dice la Escritura en el verso 26 que cuando ya salió de Damasco, ayudado por los hermanos, se dirigió a Jerusalén, como dice también el libro de Gálatas. Se dirigió a Jerusalén. Y mira lo que dice, Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, ¿qué hacía Saulo? Trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces, ¿qué notamos acá, hermanos? ¿Qué podemos ver? ¿Qué podemos visualizar? Podemos ver, hermanos, que Saulo, para él era importante la comunión con los otros hermanos. ¿Sí? Él quería estar en comunión con los hermanos, él quería ser parte y compartir con los hermanos en una congregación local. Y esa iniciativa es importante, es buena, es una iniciativa, es un deseo que todo creyente, todo siervo del Señor debe de tener, de ser parte de la congregación, ser parte de la iglesia. Hermanos, Dios te puede haber llamado a muchas cosas grandes, pero no se puede entender un ministerio y no se puede entender un llamado independiente de la iglesia local, porque Dios, ¿a qué nos ha llamado? Nos ha llamado, claro, a servirle, pero ¿cómo le servimos a Dios? Le servimos a Dios sirviendo a los hermanos en el contexto de una iglesia local. Entonces, así como no se puede entender a Pablo y su ministerio fuera de la iglesia local, no se puede entender realmente ningún ministerio fuera de la iglesia local. No se puede entender que alguien es llamado a Dios si no tiene comunión con la iglesia local. No se puede entender que alguien haya sido dotado con dones espirituales fuera de la congregación, fuera de la iglesia local, fuera de la comunión. Nadie puede ser llamado ni utilizado por Dios ni hacer un ministerio agradable a Dios lejos, individualizado, ¿no? Fuera de la comunión y de la coinonía y de la unidad con los hermanos. No se puede entender esto, ¿no? Pablo tenía constantemente el deseo de participar de la comunión cristiana, ¿no? Y este es un buen deseo y algo que podemos aprender de nosotros. Usted quiere servir al Señor, usted necesita desarrollarse, crecer, plantarse, echar raíces en el contexto de una iglesia local. Usted desea madurar espiritualmente, no lo puede hacer fuera de la iglesia local. Es imposible que un creyente diga, no, yo estoy madurando espiritualmente y no congrega, y no sirve a Dios, y no toma parte dentro de la comunión de los otros creyentes. Es imposible, no se puede hacer. Aprendemos esto de la vida de Saulo. Para él era importante la comunión con otros hermanos. Ahora, claro, dado la reputación de Saulo, recuerda, él era muy conocido, y sobre todo en Jerusalén, por ser perseguidor de la iglesia, ¿no? Él dio su aprobación para que Esteban muriera como mártir. Él era conocido de los fariseos, muy probablemente miembro del Sanedrín, así que obviamente él era muy conocido en Jerusalén como el perseguidor de la iglesia, no como un cristiano. Así que cuando él llega a Jerusalén, obviamente hay gran alboroto en la ciudad y los creyentes tenían temor de que él no fuera realmente un siervo del Señor, mira, a pesar de que ya habían pasado 3 años de su conversión. Y bueno,
Esto sucedió, era un temor propio de los hermanos, pero Dios utilizó a un hombre llamado Bernabé, ¿no? Cuyo nombre significa hijo de consolación, y este hombre, Bernabé, rompió la barrera del temor, ¿no? Y se acercó a Saulo, se acercó al que los demás no se querían acercar, ¿no? Por eso, repito, no se puede entender el ministerio de Saulo, del apóstol Pablo, sin considerar a hombres como Ananías, como Bernabé, como los mismos apóstoles que le dieron la mano en señal de compañerismo. No se puede entender un ministerio fuera de la comunión de la iglesia. Así que este hombre rompió la barrera del temor, se acercó a Saulo y mira, no solamente se acercó para ofrecerle una amistad, no solo se acercó para ofrecerle la aceptación cristiana, amor cristiano, sino que lo llevó ante los apóstoles, ¿sí? Lo llevó a Saulo ante Pedro y Jacobo. ¿Y qué hizo? Sabemos que fue ante Pedro y Jacobo nada más, porque recuerda, hemos leído en Gálatas hace un momento que Pablo dijo que estando en Jerusalén no vio solamente, no vio sino a Pedro y a Jacobo, a nadie más. Después, mucho tiempo después, hermanos, realmente 15 años después, con motivo del concilio en Jerusalén, Pablo y Bernabé volverían a Jerusalén y sí se reunirían con todos los apóstoles. Pero eso es algo que vamos a verlo después. En esta primera oportunidad que Pablo regresa a Jerusalén ya como cristiano, su primera vez que regresa a Jerusalén como cristiano, él solo se encuentra ante Pedro y Jacobo, pero lo hace por mediación de Bernabé. Bernabé lo lleva ante los apóstoles y Bernabé habla bien de Saulo, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabía Bernabé de Saulo? Obviamente, Saulo tuvo tiempo de comunión con Bernabé, Saulo le contó su conversión, le contó lo que Dios había hecho a través de él, por medio de él, en su propia vida, tuvo comunión, tuvo compañerismo profundo con Bernabé, y en esta amistad, en esta coinonía, en este conocimiento, luego va Bernabé hacia los apóstoles, le lleva a Saulo y les cuenta a los apóstoles, a Pedro y a Jacobo, cómo Saulo se había convertido en el camino a Damasco, lo que el Señor le había dicho, cómo Dios lo había utilizado, cómo Dios lo había guardado del peligro, cómo había escapado de Damasco y cómo ahora se encontraba en Jerusalén. ¿Ves? Esto no hubiera sido posible, uno, si Saulo hubiera sido una persona cerrada, que no tuviera comunión con los demás, que no se abriera a los demás. Esto no hubiera sido posible si Bernabé no hubiera entendido la importancia de mostrar amor y caridad cristiana a todas las personas, incluso aquellas que son un poco complicadas o de un pasado difícil. Esto no hubiera sido posible si Saulo no hubiera tenido siempre este deseo de juntarse con los hermanos, de tener comunión con los creyentes. Así que es muy importante esto. Ahora, los apóstoles lo recibieron, Pedro y Jacobo recibieron a Saulo y obviamente no hubo mayor examen ni escrutinio de la vida de Saulo, porque bueno, en este momento Saulo solo era un creyente nada más. Posteriormente, cuando ya es Saulo el apóstol, el misionero, sí se van a reunir con él y Saulo va a exponer y Pablo va a exponer delante de ellos el evangelio que predica. Ya va a haber un mayor escrutinio, pero obviamente porque ya Pablo era misionero, era un siervo del Señor. Pero en este momento Saulo solo es un creyente nada más, recién tiene 3 años de convertido, así que no hay mayor escrutinio de parte de los apóstoles. Le muestran amor, le muestran caridad, le muestran comunión, y dice la escritura que Saulo tenía comunión con los apóstoles, ¿no? Entraba y salía, dice, y estaba siempre con ellos, estaba cerca a los líderes, estaba cerca a los apóstoles, y eso es bueno, hermanos, ¿no? El libro de los Hechos es un tesoro de verdad de enseñanzas que tal vez nosotros no podemos ver en forma de órdenes directas, pero podemos aprender en forma de ejemplo, ¿sí? Ejemplos que nosotros vemos. El ejemplo que vemos acá es del de Saulo, de siempre preocuparse por tener comunión, de siempre buscar que juntarse con los discípulos, vivir en comunión. El ejemplo de Bernabé, quien al ver a Saulo no le tiene temor, sino que se acerca, le ofrece caridad cristiana, le ofrece amor, compañerismo. El ejemplo de Saulo, quien al ver este interés de Bernabé, pues comparte su testimonio, comparte su vida, se muestra accesible, ¿sí? Se muestra accesible, no receloso ni resentido, porque los demás hermanos tenían miedo de él. Vemos también el buen ejemplo de los apóstoles, quienes al escuchar el testimonio de un creyente, ver el buen testimonio obviamente de este creyente, pues lo reciben a pesar de su pasado, lo reciben a pesar de todo lo que Saulo había hecho antes de Cristo, y le permiten caminar junto con él, ¿no? Fue poco tiempo el que estuvo con ellos, fue unos 15 días aproximadamente que Saulo estuvo con ellos antes de volver para Damasco, pero sin embargo, durante ese tiempo, Saulo tuvo la libertad de caminar con los apóstoles, de seguir haciendo comunión cristiana y de seguir predicando el evangelio.
seguir predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Es más, la persecución lo persigue a Saulo, hermanos, le sucedió en Damasco y al llegar a Jerusalén también le sucedió. Aquí en Jerusalén eran los griegos, y ojo que cuando Lucas menciona a los griegos no se refiere a los gentiles, y los gentiles todavía no entran en escena hasta el capítulo número 10. ¿Quiénes son estas personas a quienes Lucas menciona como griegos? Son los judíos helenistas, judíos más liberales que habían crecido en ciudades como Alejandría, en otros lugares, no Jerusalén, y que eran judíos, tenían costumbres judías, pero eran un poco más liberales en cuanto a su manera de ser. Así que eran estos ahora, no los judíos de Jerusalén, los fariseos, digamos, los ortodoxos, sino ahora los griegos, los judíos helenistas más liberales, quienes procuraban matar a Saulo. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en Hechos, capítulo número 6, se nos menciona que Esteban, uno de los 7 servidores del Señor, 7 diáconos, lleno del Espíritu Santo, disputaba con algunos judíos de la sinagoga de los libertos, de Alejandría y de otras sinagogas. Y estas sinagogas eran conocidas como sinagogas de judíos griegos, de helenistas, de judíos helenistas. Y estos judíos helenistas fueron los que llevaron a la muerte a Esteban. Y entre ellos, hermanos, no era un helenista obviamente, pero estaba allí como fariseo, estaba Saulo, quien dio su consentimiento en la muerte de Esteban. Ahora Saulo toma la posta que dejó Esteban y también toma la posta de sus persecuciones. Los judíos helenistas ahora persiguen a Saulo, ¿no? Y es una ironía porque donde murió Esteban, ahora Saulo continúa la batalla, ¿no? Siendo que Saulo estuvo allí también y fue parte de esto. Bueno, el punto es que los hermanos, una vez más, los hermanos ahora de Jerusalén ayudan a Saulo, ¿no? Ven la necesidad que tiene Saulo de la persecución que está sufriendo y lo ayudan. Lo llevan a Cesarea y lo embarcan rumbo a Tarso, su tierra, ¿no? Recuerda que Saulo es de Tarso. Lo llevan a su tierra, donde seguramente Saulo estaría más seguro porque ahí estaba su familia, ¿no? Ahora, esto es algo muy interesante, que tampoco no lo vemos en el libro de los Hechos, Lucas no lo registra, pero estudiando la palabra de Dios y viendo, vamos a darnos cuenta, hermanos, que aproximadamente pasarían entre 8 a 12 años Saulo viviendo ahí en Tarso, de manera anónima, ¿sí? No se sabe nada de la vida de Saulo durante esos años. Durante esos años la iglesia sigue avanzando y realmente volvemos a saber de Saulo recién en Hechos capítulo 11, cuando Bernabé le busca en Tarso y le trae a Antioquía de Siria, donde se había empezado una nueva iglesia. Entonces, ¿qué sucedió durante esos 8 a 12 años de ministerio anónimo de Saulo? No se sabe. Lo único que sabemos es que durante esos años de anonimato, el Señor siguió puliendo el carácter de su siervo y fue formándolo para la gran obra que Dios tenía reservado para él más adelante, ¿no? Como puedes ver, Saulo no fue apóstol de la noche a la mañana, ¿sí? Pasaron muchos años. Si contamos que fueron 12 años de anonimato en Tarso, más los 3 años de conversión que él ya tenía y que pasó en Arabia, pasaron 15 años para que recién Saulo de Tarso pudiera entrar en el ministerio ya como apóstol. Entonces, durante este tiempo, algo maravilloso que entendemos y lo muestra el verso 31, mientras Saulo estaba huyendo a Tarso y se quedó allí muchos años, dice el verso 31, que la obra del Señor seguía avanzando, ¿sí? Saulo desaparece de escena aquí y vamos a ver ahora a Pedro un poquito, vamos a verlo a Pedro en el capítulo 10, en el capítulo 11, vamos a ver también a Pedro y luego vamos a ver la plantación de la iglesia en Antioquía y no sabemos nada más de Pablo hasta, como vuelvo a repetir, que Bernabé lo vuelve a buscar, pero ya han pasado más o menos de 8 a 12 años de eso. ¿Y qué estaba haciendo Dios mientras tanto? Pues él seguía predicando el Evangelio, las gentiles fueron admitidos en la iglesia, recuerda, Pedro predica a Cornelio y los gentiles son admitidos en la iglesia y Saulo no tiene nada que ver allí, ¿no? Obviamente Dios hace esto, obviamente porque era parte de su plan, pero también esto iba a permitir puerta abierta para que Saulo más adelante pudiera ministrar a los gentiles. Recuerda que Saulo fue llamado a ministrar a los gentiles, así que eso es muy importante también. ¿Qué aprendemos hasta aquí, hermanos? Saulo era un hombre muy activo, por su temperamento, por sus convicciones cristianas, era un hombre muy activo, por la manera como Dios lo había salvado. Él tenía un amor muy grande por el Señor y donde él estaba siempre se ponía a evangelizar, siempre se ponía a predicar. Pero
aquí en esta primera etapa del ministerio de Saulo no vemos mucho fruto de su trabajo, ¿no? Él empieza a predicar en Damasco, inmediatamente le empiezan a perseguir. Empieza a predicar en Jerusalén, inmediatamente le empiezan a perseguir. No vemos a Pablo todavía plantando iglesias, no vemos a Pablo desarrollando líderes, no. Es una etapa temprana todavía del ministerio de Saulo. Saulo recién está aprendiendo, hermanos. Entonces, tenemos que también tener cuidado de no mirar a los siervos del Señor como productos terminados. Son personas, uno, que no se pueden, en cuyo ministerio no se puede entender fuera de la comunión cristiana, del apoyo de hermanos que tal vez son anónimos para nosotros, pero que fueron puntales, fueron columnas que ayudaron al crecimiento de estos hombres. Y dos, no se pueden entender como productos terminados, sino como personas en las cuales Dios está trabajando, están aprendiendo, están madurando, están creciendo a lo largo de los años. Y este crecimiento y esta madurez se produce en la comunión de los hermanos, ¿no? Para Pablo, para Saulo, definitivamente fue de mucha bendición la persona de Bernabé. Bernabé fue un mentor, fue un pastor, fue un líder para Saulo, le ayudó, lo ministró, le dio la oportunidad en Jerusalén cuando nadie le daba la mano, le volvió a dar la oportunidad en el ministerio, llamándolo hasta Antioquía, trayéndolo a Antioquía para servir juntos. Así que Bernabé fue de gran bendición para la persona de Saulo, ¿no? Y eso es importante, hermanos. A veces podemos olvidarnos de esto y decir, no, Dios me ha llamado a mí, ¿no? Sí, Dios te ha llamado, pero ese llamado no se va a evidenciar, no se va a hacer efectivo fuera de la comunión con los hermanos, fuera de hermanos que te abran puertas, fuera de hermanos que te den la mano, fuera de hermanos que te ayuden, fuera de hermanos que te aconsejen, fuera de hermanos que aún te exhorten, puliendo tu ministerio, puliendo tu carácter. Entonces, no podemos entender un ministerio fuera de eso. Necesitamos ese tipo de ministerio en nuestras vidas. Es decir, en otras palabras, yo necesito personas que me exhorten, que me animen, que me aconsejen. Yo necesito personas que Dios utilice para abrir puertas. Sería sumamente altivo y orgulloso de mí pensar que Dios es el único que me abre puertas y que yo no necesito a nada ni a nadie, ¿no? Eso no es cierto, hermano, no es cierto. A lo largo de mi vida cristiana, Dios ha utilizado personas de carne y hueso que han sido de bendición para mi vida, que aún lo son hasta el día de hoy muchos de ellos, y otras personas que llegarán más adelante. Personas en las cuales nosotros tenemos que ser accesibles, agradecidos y cercanos. Entonces, hermanos, vamos aprendiendo aquí que nosotros necesitamos aperturar nuestros corazones para vivir en comunión con los hermanos. En otras palabras, Dios no te va a poder utilizar, hermanos, en el ministerio hasta que usted aprenda a ser asequible, hasta que usted aprenda a tener buenas relaciones con los hermanos, hasta que usted se muestre amigo, se muestre amigable, se muestre cordial con las personas, agradecido con las personas. Saulo era muy activo donde estaba, hermanos, pero no era el tiempo todavía para él. Él tenía que aprender. Muchas veces pensamos, ¿no? Saulo era joven en este momento y su juventud, sus mejores años, entre comillas, Pablo las pasó escondido ahí en Tarso, ¿no? Cuando probablemente hubiera podido servir al Señor con esa fuerza, con ese ímpetu, con ese físico, ¿verdad? Pero no, hermanos, Dios no necesitaba la juventud y la fuerza de Saulo. Sus mejores años, hablando físicamente, Saulo los pasó en el anonimato. Dios no nos necesita, hermanos. Esto para mí fue una poderosa enseñanza. Dios no nos necesita. Alguna vez yo le he dicho al Señor, Señor, utilízame en mi fuerza, en mi juventud, pero ahora recapacito y digo, Dios no necesita mi juventud para servirse de mí. Dios no necesita mi fuerza para utilizarme. Es más, Dios no me necesita a mí para hacer su obra. Eso es tremendamente poderoso porque eso nos ayuda a pensar de manera humilde. Dios no nos necesita, hermanos. Dios no necesitaba a Saulo para obrar. Sin Saulo ahí escondido en Tarso, la obra seguía avanzando. La obra seguía avanzando, dice el verso 31. Mira, en todas las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Y Saulo dónde está? No está allí. No está en Judea, no está en Galilea, no está en Samaria. ¿Dónde está? Está escondido en Tarso. Hermanos, y la obra continúa. Dios no necesita la fuerza. Dios no necesita nuestra fuerza, nuestra juventud, nuestra inteligencia. Dios ni siquiera nos necesita a nosotros para hacer su obra.
En Tarso, hermano, Saulo aprendió que nadie es irreemplazable y nadie es imprescindible. Si alguien no quiere servir al Señor, Dios levantará a otro. Si alguien no quiere hacer su parte, Dios utilizará a otro. Si alguien no quiere tomar las manos en el arado y hacer la gran comisión, Dios llamará a otro. Si alguien no quiere obedecer su llamado y ejercitar el ministerio, Dios levantará a otro. Cuando Dios va a hacer algo grande a través de una persona, hermano, se toma su tiempo, meses, años. Ahora entiende, hermanos, con mucha mayor claridad cómo Pablo enseña en 1 Timoteo 3, que si alguien quiere y desea ser anciano y considera que ha sido llamado al ministerio, no puede ser un neófito, no puede ser una persona inmadura espiritualmente. Tiene que ser una persona que ha crecido, que ha madurado, que ha batallado, que ha tal vez incluso hasta mordido el polvo y ha entendido que necesita del Señor, una persona que ha pasado años de prueba, de crecimiento, que se ha probado sirviendo al Señor en una iglesia local antes de tener autoridad para poder dirigir una iglesia. Es muy importante eso, hermanos, tomarse el tiempo. Saulo en Tarso también enfrentó una crisis familiar. Recuerda que él provenía de una familia muy relevante dentro de Israel, así que él salió como un estudiante prometedor, ¿no? Discípulo de Gamaliel, como un futuro fariseo, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, como un hombre con muchos potenciales. Seguramente su familia tenía muchas expectativas puestas en Saulo, pero regresó, hermanos, como dicen, con el rabo entre las piernas para ellos, ¿no? Perdón. Regresó como un cristiano rechazado y despreciado por todos. Así que definitivamente esto fue una crisis familiar y sabemos que fue una crisis. ¿Por qué? Porque Pablo en Filipenses capítulo 3, él nos dice que por causa de Cristo lo perdió todo. Y muchos estudiosos piensan que él fue de alguna manera desheredado, ¿no? O humillado, rechazado por su familia porque era cristiano, ¿sí? Así que eso definitivamente fue una gran crisis que él tuvo que vivir y que pasar en el anonimato, ¿sí? Dios es el Señor de la obra, hermanos. Él es quien llama, Él es quien abre puertas, Él es quien utiliza a sus siervos, colocándolos donde Él quiere para que hagan la obra a la que Él nos ha llamado de la manera que Él quiere, ¿sí? Esto es importantísimo de entender. Entonces, ¿qué podemos aprender hasta este momento? Bueno, que en Cristo no hay superestrellas, hermanos. Aún los más talentosos de entre nosotros, de entre los cristianos, necesitan de sus hermanos. Aún los pastores más renombrados, aún los mejores exégetas, aún los más grandes predicadores del Evangelio que Dios los utiliza para llegar a multitudes, aún ellos necesitan a sus hermanos. Aún los pastores más humildes, aún los pastores más renombrados, aún los líderes más experimentados, aún los cristianos más neófitos, todos necesitamos de nuestros hermanos. En la comunión cristiana podemos y debemos ayudarnos, animarnos, consolarnos, edificarnos y fortalecernos unos a otros. Recuerda, no se puede entender el ministerio de una persona fuera de la iglesia local, de la congregación local. No se puede entender a Pablo sin Bernabé, sin Ananías y sin esos discípulos anónimos para nosotros, pero que le ayudaron en Damasco a salir libre, que le ayudaron en Jerusalén a salir bien librado, de los apóstoles Pedro y Jacobo, que le dieron la mano, que le aceptaron, que le brindaron amor y caridad cristiana. No se puede entender tu historia sin la historia de otros, tus pastores, tus líderes, hermanos en la fe, que te han ayudado, que te van a ayudar, que te abren puertas, que te dan oportunidad, que te brindan la confianza. Entonces, hermanos, no seamos malagradecidos, no seamos orgullosos de pensar que no necesitamos de nadie. No, ten cuidado. Sobre todo aquellos que deseamos servir al Señor. Ten cuidado de comportarnos altivamente, de comportarnos de una manera que pensamos no necesitamos de nadie, ¿no? Dios es el que me abre puertas. Cuidado, hermanos, porque tú necesitas de los hermanos. Es la iglesia la que te da el visto bueno para el ministerio. Es la iglesia la que confirma tu llamado. Es la iglesia la que da testimonio de tu ministerio, de tu matrimonio, de tu finanzas, de tu vida, perdón. Y si nosotros tenemos un estilo de vida orgulloso, altivo, ¿verdad? Aislado,
que no nos importa tener comunión con los hermanos, que no nos importa lo que los hermanos piensen de nosotros. Entonces, ¿cómo los hermanos te pueden ayudar? ¿Cómo los hermanos pueden dar testimonio de ti? ¿Cómo se pudiera abrir puertas para tu ministerio si no tenemos esa actitud? Entonces, cuidado. Un consejo, hermanos, un consejo. ¿Sí? A veces cuando uno es joven, y yo he caído también en ese error en mi juventud, pensamos que no necesitamos de nadie, que Dios nomás es el que nos abre puertas, que Dios es el que nos ayuda, el que nos levanta, y tenemos un poquito un comportamiento así, tal vez un poco altivo, tal vez un poco autosuficiente, que no necesitamos de nadie, pero hermanos, no es así. Nos necesitamos unos a otros. No necesitamos. Aún de la persona que tú piensas, yo no necesito a esa persona, tú necesitas de esa persona. Así que escucha este consejo, como dicen, aunque sea de un conejo, y aprendamos a valorar, a respetar y agradecer a esos hermanos que tal vez no pasarán a la historia, pero que te ayudaron, que te abrieron puertas, que te brindaron una mano amiga, que te abrieron la puerta de su hogar, que te brindaron confianza en el ministerio. Aprende a valorar esas cosas. ¿Qué más? Sigamos leyendo el relato. Hechos capítulo 9, verso 32. Aquí se termina la historia de Pablo. Recuerda, ahora Pablo está en Tarso y se va a quedar ahí en Tarso unos 8 a 12 años, siendo probado por el Señor, siendo tratado por el Señor. Y vuelvo a repetir, la historia continúa. El libro de Hechos de los Apóstoles continúa, porque no es el libro de Hechos de Pablo, ni tampoco es el libro de Hechos de ningún apóstol. Es el libro de Hechos de los Apóstoles que fueron utilizados por el Señor para llevar adelante el Evangelio, ¿no? Muchos dicen que debería llamarse el libro de Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Y creo que tiene mucha razón. Aquí, desde el verso 32, nos muestra ahora a Pedro, ¿no? Y dice la palabra de Dios: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. En el año 37, te cuento que justamente es el año en que se muestra este versículo 31 y 32, es el año 37 aproximadamente después de Cristo. Algo sucedió en la historia del Imperio Romano. Calígula sucedió a Tiberio como emperador, y tú sabes, seguramente por historia universal, por cultura general, que Calígula era un hombre tremendamente inmoral, y entre otras cosas, estaba mal de la cabeza también. Entre otras cosas, este hombre, Calígula, fue extremadamente hostil contra Israel, contra los judíos. Así que una persecución empezó allí bajo el reinado de Calígula. En medio de esta persecución, dice la palabra de Dios, que las iglesias tenían paz por la obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces eso nos reafirma la idea de que Dios no necesita a nadie para llevar adelante su obra. Él es el Señor soberano de la iglesia. Él prometió: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y así es realmente. Ahora, en este contexto de persecución, nuevamente por causa de Calígula, vemos ahora que, claro, porque recuerda, la persecución por causa de Saulo, ¿no? Ya terminó, Saulo es cristiano ahora, así que mira cómo es Satanás, ¿no? Ya no puede utilizar a Saulo para perseguir a la iglesia, ahora levanta a otro hombre incrédulo, Calígula, y lo utiliza para nuevamente perseguir a la iglesia. Y en esta nueva persecución, ahora vemos a Pedro salir de Jerusalén hasta la ciudad de Lida, ¿no? Con el deseo, con el propósito de visitar a todos, dice. Y Lida era una ciudad que se encontraba más o menos a 55 kilómetros de Jerusalén. No estaba tan lejos, tampoco estaba tan cerca, pero el propósito de Pedro era ir a visitar a los hermanos que se encontraban allí, ¿no? Y el deseo de Pedro era visitar a todos, ¿no? Entonces, probablemente salía constantemente, tanto él como los demás apóstoles salían a visitar a los hermanos. Y se nos dice aquí que, pues, en esta visita a la ciudad de Lida, Pedro se encontró a uno que se llamaba Eneas, un hombre, y este hombre era paralítico durante 8 años, estaba postrado en cama durante 8 años. Y Dios utilizó a Pedro para darle sanidad completa a este hombre, lo cual fue utilizado como una señal poderosa para que muchos en la ciudad de Lida y en la ciudad de Sarón, una ciudad vecina, pudieran escuchar el evangelio de labios de Pedro y se conviertan al Señor, ¿sí? Si nos quedáramos allí, pues sería básicamente la historia de cómo Dios utilizó a Pedro una vez más para sanar a un hombre, pero vamos a ir un poco más profundamente en lo que este texto nos muestra. En primer lugar, el ministerio de la visitación, ¿sí? El ministerio de la visitación tiene en este caso una doble bendición. En primer lugar, porque anima y fortalece a los hermanos,
y en segundo lugar porque brinda oportunidades de evangelizar a personas que son reacias a ir a los templos o que no pueden ir a los templos, como en este caso, ¿no? Eneas no podía ir a Jerusalén, se encontraba postrado en cama, así que Pedro tenía que ir a verlo y poder compartirle el evangelio, ¿sí? En este caso, no fue la sanidad lo que produjo la conversión de Eneas y de los muchos otros, fue simplemente un medio que Dios utilizó para llamar la atención de las personas y hacerlas sensibles al evangelio. Pedro tenía que predicar el evangelio para que estas personas puedan ser salvas. Para el cumplimiento de la gran comisión, hermanos, entonces, y entendemos esto en ese contexto de la gran comisión, es necesario obedecer el mandato de Jesús. ¿Y cuál es el mandato del Señor Jesucristo? Ir, ¿no? Ir a donde se encuentra la necesidad. La visitación, entonces, es un ministerio que debemos reforzar en la iglesia, en la cual pueden participar no solo los pastores, sino todos los hermanos en la fe. Una de las cosas que venimos conversando con los ancianos en la iglesia, hermanos, es que ya estamos próximos. No sé si necesariamente vamos a estar próximos a congregar ya. Creo que todavía no hay nada claro con respecto a esto, pero sí ya estamos próximos a reanudar el ministerio de visitación. Considero que es un tiempo más prudente ya para poder hacerlo y considero que necesitamos hacerlo. Considero que la iglesia necesita volver a fortalecer este ministerio de la visitación y ya sabrán novedades, hermanos, en cuanto a visitas tanto de mi persona como de Leo y de Ernesto a sus hogares, donde estaremos compartiendo, estaremos animándoles, porque, hermanos, es importante el tener comunión virtual, pero no es suficiente. Y ya es un tiempo en el cual la iglesia necesita empezar otra vez a reactivarse en estas dinámicas. No hemos podido hacerlo hasta el día de hoy por la situación de la pandemia, por la prohibición del gobierno civil de hacer reuniones sociales y nada por el estilo, pero creo que estamos muy cerca a poder ya reanudar este tipo de ministerio, el ministerio de la visitación. Y eso nos ayuda porque la palabra del Señor nos manda a que como creyentes debemos estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Así que, claro, se puede hacer por una llamada por teléfono, se puede hacer por internet, pero estos medios no reemplazan la calidez y el contacto físico y la presencia física que es tan importante y tan necesaria, hermanos, para los creyentes. ¿Qué no se debe hacer? Quiero dar algunas recomendaciones, ¿no? Porque vuelvo a repetir, el tema de la visitación es un asunto que no solamente debe ser propio del pastor, de los pastores, de los líderes, sino que realmente cualquier hermano puede visitarse el uno al otro. ¿Y qué es lo que no se debe hacer en las visitaciones? En primer lugar, la visitación no es un tiempo para chismear o para hablar de cosas del mundo, ¿sí? No. La visitación se debe utilizar para enfatizar, no se debe de enfatizar la experiencia personal en lugar de la palabra de Dios. El tiempo de la visitación es un tiempo de ánimo, es un tiempo en el cual compartimos la palabra de Dios. Sí, por supuesto, hay un tiempo en el cual conversamos, compartimos nuestras experiencias, pero no debe ser solamente esto, también debemos dar lugar a la palabra de Dios. ¿Qué no se debe hacer durante la visitación? Permitir la ausencia de momentos de oración, ¿no? Tenemos que tener un tiempo de oración con los hermanos. No se puede llegar sin previo aviso, claro, porque eso es un tema que tiene que ser coordinado, ¿no? Tienes que hablar con una persona, con el hermano, y decirle, hermano, ¿te puedo visitar? ¿A qué hora te puedo visitar? ¿Qué día te puedo visitar? Y una recomendación y un consejo, hermanos. Si un pastor, si un líder, si un hermano te dice, hermano, ¿te puedo visitar? No te niegues, hermano, no te niegues. No te sientas avergonzado. A veces nos sentimos avergonzados, no que van a ver mi hogar o que no tengo nada que ofrecerle. No se preocupe, hermano, eso no es el objetivo de la visitación. Pero sea abierto, ¿no? Sea abierto. A veces he llamado a personas y me dicen, no, no puedo. Ningún día puedes, no, no puedo. Y como que ya te frena, ¿no? Tú deseas, pero no te dejan. Y tampoco no vas a decir, no, 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 tú me abres la puerta o te la tumbo, ¿no? No, es algo voluntario, por supuesto. Entonces, con previa coordinación, ábrase, hermanos, a que usted pueda ser visitado. Algo que no se debe hacer durante la visitación, llegar sin compañía cuando uno visita a un miembro del sexo opuesto. Es decir, si yo voy a visitar a una hermana, yo no puedo ir solo, no debiera ir solo, debiera ir con mi esposa, ¿no? Para poder tener un buen testimonio, ¿no? Eh, si es una hermana la que va a visitar a un hermano, pues mucho cuidado, ¿no? Es preferible que sean personas del mismo sexo.
¿Qué no se debe hacer durante la visitación? Llegar sin la Biblia o no utilizarla, ¿no? No es una visita solamente coloquial, no es una visita de amistad solamente, estamos llevando la palabra de Dios, así que tiene que haber un tiempo para la palabra de Dios también. ¿Y qué no se debe hacer durante la visitación? Dejar que la distracción consuma todo el tiempo. La visitación es un tiempo precioso y es un tiempo que se debe de tener un propósito claro. Te dejo un modelo de visitación. Se coordina la visita con anticipación, ¿no? Hermano, hermana, ¿sabes qué? Me gustaría visitarte, quisiera saludarte, aunque sea darte un abrazo o algo. ¿Qué día puedes recibirme, ¿no? ¿Qué día puedes recibirme? Se coordina. Se llega a la casa visitada con palabras de agradecimiento, se mantiene el tiempo de convivencia bajo control, es decir, un pequeño tiempo inicial de, oye hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal te ha ido? Sí, pues no hace calor, hace frío. Cosas coloquiales de amistad, pero ese solo tiene un momento nada más y luego pasamos a la siguiente etapa. Recuerda tener transiciones marcadas, es decir, bueno hermano, gracias por recibirme, gracias por abrirnos la puerta de tu hogar y hemos compartido un momentito, ahora vamos a pasar a un momento de que yo quiero animarte con la palabra de Dios, o vamos a pasar un momento en el cual vamos a orar un momento, o vamos a pasar un momento en el cual ya estamos pasando a retirarnos, así que te agradezco, ¿ves? Transiciones, ¿no? Transiciones para que una visita no se vuelva una visita de 4 o 5 horas en la cual no se hizo nada, o se habló mucho pero no se dijo nada. Entonces queremos tiempos con un propósito, ¿no? Que realmente sumen, sean de ayuda. Siempre tengamos un tiempo de oración, un tiempo de ánimo en la palabra de Dios, en el cual compartimos textos para animarnos mutuamente en las escrituras, un tiempo de rendición de cuentas, ¿no? Preguntas espirituales, hermano, ¿cómo estás? ¿Estás orando? ¿Cómo está tu vida de comunión con el Señor? Un tiempo de preguntas y respuestas, ¿sí? Y animamos también a los hermanos cuando le visitemos y le preguntemos cómo está usted, no se siente invadido, no se sienta atacado, pero seamos honestos, ¿verdad? Porque no hay otra manera en la cual podemos ayudar a las personas, a menos que usted sea honesto y sea abierto. Terminamos con una breve oración y una palabra de gratitud. Este es un pequeño modelo de cómo se puede llevar adelante una visitación y vuelvo a repetir, estábamos ya a puertas de reanudar este ministerio y es necesario hacerlo. Así que estemos orando, hermanos, para que ya podamos salir a visitar a nuestros hermanos como manda la palabra de Dios. Tal vez todavía no se aperturen los templos hasta el próximo año, no lo sabemos, pero igual así no se pueda reanudar los templos hasta el próximo año si queremos ya tener tiempos de visitación. Por lo menos tener en la semana un tiempo para visitar a algunos hermanos y damos gracias a Dios de que contamos con varios líderes y animo a los líderes a que pueda hacerlo, ¿sí? No solamente a nuestro hermano Ernesto, a nuestro hermano Leonardo, pero tenemos también a nuestros demás hermanos, nuestro hermano Arla, nuestra hermana Marisa, que podemos aprovechar el tiempo para visitar, para animar, para consolar, para llevar palabras de ánimo a nuestros hermanos, ¿sí? Eso es importantísimo. ¿Cómo un miembro puede prepararse para la visitación de uno de sus pastores o líderes? En primer lugar, lo había dicho hace un momento, hermano, no se obsesione con la apariencia física de su hogar o tener algo que ofrecerle al que le visita, ¿no? No se preocupe por eso, ese no es el objetivo, es visitarle, y si no hay nada, no hay ningún problema, nadie se va a molestar y nadie se va a resentir. Piensa en preguntas significativas para crecer en tu vida espiritual que deseas hacerle al pastor y examina tu caminar con Cristo. Prepárate para ser sincero ante Dios y ante tus pastores, ¿no? Si tienes alguna necesidad, algún pecado con el que estás batallando, alguna lucha, entonces, hermano, sé sincero ante Dios, rinde cuentas, ¿sí? Rinde cuentas para que te podamos ayudar. No tengas reservas sobre pedir consejos o ayuda. Piensa en algún área en la que desees servir al pastor, a la iglesia, ¿no? No se vaya a entender mal eso. Desees servir al Señor y menciónalo a tu pastor para que se pueda considerar también. Entonces, hermanos, son algunos consejos que podemos dar para fortalecer este ministerio de la visitación. El ministerio de la visitación, entonces, hermanos, fortalece la comunión entre los creyentes y brinda oportunidades para compartir el evangelio a personas que son reacias a asistir a un templo, ¿sí? Tal vez usted tiene un familiar reacio a escuchar el evangelio, pero si usted acepta una visitación de un líder, de un pastor, ese pastor puede compartir el evangelio en casa y esa persona que tal vez no quiere ir al templo puede escuchar el evangelio, puede creer en el Señor Jesús ahí en casa. Entonces, el ministerio de la visitación ayuda mucho, ¿no? Propicia oportunidades para la consolación, para el ánimo, para el consejo y también para el evangelismo, ¿no? Y es parte del cumplimiento de la gran comisión, porque Jesús dijo ir, ¿no? Y la visitación es justamente eso, ir. Hasta ahora, vuelvo a repetir, no lo hemos podido hacer por causa de la pandemia, de la prudencia que queremos tener para con nuestros hermanos y con nuestra salud,
pero ya estamos muy cerca, pienso yo, ya de que esto ya termine. Gracias a Dios los números han bajado muchísimo y estamos orando para que no haya un rebrote, para que esto no se extienda más, sino que ya pronto podamos ya tener, algunos de nuestros hermanos ya lo han hecho, pero queremos hacerlo ya de una manera más común, más continua, ¿no? La visitación a los hermanos. Por último, el relato de Hechos capítulo 9, versos 36 al 43, nos muestra cómo la comunión es importante para la edificación de la iglesia. Dice la escritura que había una mujer llamada en Jope, una discípula del Señor llamada Tabita, que también se traducía su nombre como Dorcas, y esta hermana abundaba en buenas obras y limosnas que hacía, ¿no? Y dice la escritura que ella enfermó y murió, lo cual causó mucho dolor, obviamente, en la iglesia del Señor que se encontraba ahí en Jope, ¿no? En los creyentes que vivían allí. Y con los hermanos, los discípulos que vivían en Jope, oyendo que Pedro estaba cerca, porque Jope estaba cerca de Lida, mandaron a llamar a Pedro. Le dijeron, por favor, Pedro, ven con nosotros, no demores en venir. Creemos que lo llamaron para que consolara a la iglesia, ¿no? Con su presencia, con sus palabras, ¿no? No pensamos que ellos creían que David iba a resucitar, no es la idea, no lo que vemos en el contexto. Pensamos más bien que llamaron a Pedro para que Pedro diera palabras de ánimo, de consuelo, siendo uno de los líderes de la iglesia, su presencia era importante allí en ese momento difícil, así que lo mandaron a llamar. Pedro fue guiado por Dios, ¿no? Cuando llegó allí y vio la escena del dolor, el velorio que estaba allí, Pedro fue guiado por Dios para pedir que todos salgan, y se arrodilló, oró, y luego habló al cadáver de la mujer de Tabita, y ella se levantó de los muertos, ¿no? Ahora, esto es un milagro, ¿no? No es una regla general, es una obra específica, inusual y soberana de Dios que guía a su siervo Pedro para actuar de esa manera, ¿no? Ya sabemos que Dios no siempre a todos los creyentes que mueren les devuelve la vida, ¿no? A Esteban no lo resucitó, a Jacobo tampoco, a pesar de que era un apóstol, a Tabita sí. Entonces Dios tiene soberanía, Dios tiene poder y autoridad para hacer lo que Él desee. En este caso, Él guió a Pedro, lo pudo haber guiado simplemente para que diera palabras de ánimo y para que compartiera con los discípulos y ya está. Pero no, lo guió para que orara por Tabita y esta mujer resucitara. Ahora, Tabita se levantó de los muertos para la gloria de Dios y para el consuelo de sus hermanos, ¿no? Y dice la Biblia también que esto fue una señal que Dios utilizó para que muchos oyeran el Evangelio y creyeran también en Cristo ahí en Jope, ¿sí? Ahí en Jope también. Entonces, que Dios permitiera que un incrédulo sea sanado de su enfermedad y Pedro, al visitar a los hermanos, se encontrara con este incrédulo, le predicara el Evangelio, fue utilizado para sanarlo y muchos creyeron en el Señor, o sea que Dios utilizara una creyente, la muerte de una creyente para traer edificación a su iglesia también y salvación para muchos perdidos. Al final Dios es soberano, hermanos, para llevarse a algunos y para extender la vida a otros en su gracia. Ahora, obviamente, David estaba mucho mejor ya en el cielo, ¿no? Pero, sin embargo, Dios, para su gloria y para el bienestar de los hermanos, Dios permitió que ella vuelva a la vida, ¿no? Para que siga abundando en las buenas obras que hacía hasta el día que nuevamente volviera a morir, ya para estar en la presencia del Señor. Así que eso que nos enseña que Dios obra en nuestras vidas, uno, para su gloria, dos, para el bienestar de su iglesia y tres, para la salvación de los perdidos, ¿sí? Y por eso es importante la comunión, porque nos ayuda a dejar de pensar de una manera egoísta, ¿no? Dios te quiere utilizar, pero no para tu propio bienestar, sino para el bienestar de otros, de la iglesia, de los perdidos y sobre todo para la gloria de su nombre. Dice la Escritura que Pedro decidió quedarse muchos días en Jope, en casa de un hombre que se llamaba Simón Curtidor, ¿no? Un tocayo, ¿no? Porque Pedro también se llamaba Simón. Esto era algo inusual para un judío, porque los curtidores, al trabajar con piel de animales muertos, eran ritualmente impuros. Así que los curtidores no eran bien vistos por el pueblo de Israel y por los judíos. Pero Pedro ya su mentalidad estaba cambiando, obviamente estaba dejando de lado las costumbres y ataduras judías, y esto tiene mucho sentido porque en el siguiente capítulo, en el capítulo 10, vamos a ver cómo Dios continúa transformando la mente de Pedro para que pueda entender ahora que no solamente una profesión no te hace impuro, como en este caso el curtidor, sino que la nacionalidad tampoco no te exime de poder recibir la bendición de Dios y que el evangelio ahora estaba abierto también a los gentiles, ¿no? Y eso lo vamos a ver Dios mediante la próxima semana cuando veamos cómo Pedro llega a casa de Cornelio, algo que también era impropio para un judío, ¿no? Judíos no comían con los gentiles, pero Dios está obrando en la vida de Pedro, ¿no? Dios está obrando en la vida de Pedro. Así que cuando nosotros entendemos
la importancia de la comunión cristiana, la importancia de servir a Dios, entonces aquellos a los cuales servimos también son de bendición para nuestras vidas, servimos pero también aprendemos, así que aquí también con Pedro no podemos entender el ministerio de Pedro fuera de hombres como Cornelio, como Marcos, como Juan Marcos, de mujeres como Tabita, de personas que Dios utilizó para seguir trabajando en el corazón de su siervo. Entonces, es lo mismo que vemos con Saulo, ¿no? No podemos entender el ministerio de un servidor del Señor fuera de la comunión con los hermanos. No podemos entender esto. La comunión de los creyentes entonces abre camino para el ministerio y abre camino para la evangelización. Es de ánimo para los creyentes y permite también que muchas personas puedan conocer el evangelio. Mira lo que dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 12, verso 4 al 5. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a la honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Cuando entendemos entonces, hermanos, el concepto bíblico de la comunión cristiana y trabajamos en favor de la unidad y de la coinonía, la unidad de propósito, Dios es glorificado, su iglesia es edificada y el inconverso es impactado por el testimonio de amor y santidad de los creyentes, ¿sí? La Biblia abunda y no, si pudiera leer todos los versos que hablan acerca de esto, nos tomaría muchas horas, pero abunda en mandamientos del tipo los unos a los otros, ¿no? Confesados los pecados los unos a los otros, perdonados los unos a los otros, soportados los unos a los otros, amados los unos a los otros. Hay una interrelación que es necesaria, es sana, es bíblica, que todo creyente tiene que entender. Así como no se puede entender el ministerio de Saulo, de Pedro, de otro hombre de Dios, sin desligándolo del ministerio de la iglesia, de la comunión de la iglesia, no se puede entender realmente la vida espiritual de ningún creyente fuera de la comunión de la iglesia. En otras palabras, hermano, usted y yo necesitamos tener unión con nuestros hermanos. Y comunión no solamente es congregar, sentarnos en una silla en un templo y escuchar el culto junto con los demás, abrazarnos, darnos la mano e irnos a casa. Eso no es comunión. Comunión no es simplemente conectarme y mandar mis saludos y ya tengo comunión. No, comunión va mucho más allá, hermanos. Comunión habla de amistad, de compañerismo, de aperturarnos, ¿no? De ser accesibles, de mostrarnos amigos. Y esto definitivamente es de bendición, porque por medio de ello se abren puertas para nuestro ministerio, para que podamos servir al Señor, para que podamos incluso llegar a personas con el Evangelio. Entonces, hermanos, ser abiertos, aperturarnos y tener comunión los unos con los otros es importante. Termino entonces con una reflexión final. Vivamos, hermanos, en unidad con nuestros hermanos en la fe. Rindamos cuentas a nuestros líderes y pastores. Procuremos cuidar los unos de los otros en amor. Tenemos que fortalecer el ministerio de la visitación y la consejería y gracias a Dios esperamos ya lo podamos hacer muy pronto. Aperturémonos a relaciones de amistad y compañerismo entre hermanos. Muéstrese amigo, busque amigos cristianos en la iglesia, personas con las cuales usted puede compartir, tener comunión, coinonía. Abramos nuestros hogares a la visitación cuando sea propicio, cuando ya se pueda hacer, y cuando los pastores te llamen y te digan, hermano, quiero visitarte, abra su hogar, no tenga temor ni vergüenza. Acepte esta comunión. Seamos abiertos al diálogo, a la supervisión y al cuidado de nuestros líderes. Recuerda, nunca seamos altivos de pensar que no necesitamos a nadie, porque esos mismos hermanos que usted tal vez no toma en cuenta o tal vez usted no considera, esos mismos hermanos te pueden servir, te pueden ayudar, pueden confirmar tu ministerio, pueden dar buen testimonio de ti ante otras personas, pueden orar por ti, pueden interceder por tu vida. Así que, hermanos, nunca digamos, yo no necesito de nadie, porque sí necesitamos de nuestros hermanos. Necesitamos de nuestros hermanos. Así que oremos siempre los unos por los otros, cuidémonos los unos por los otros. Cuando ya sea seguro, salgamos a visitarnos, a animarnos, a pasar tiempo juntos, a tomar un lonche, tomar un café juntos, a seguir llamándonos, a seguir escribiéndonos, a seguir compartiendo, hermanos, y nunca cerremos las puertas a ningún hermano, porque tal vez ese hermano que tú menos te imaginas, ese hermano o esa hermana es el que está orando por ti, es el que está intercediendo por ti,
es el que Dios va a utilizar para abrirte una puerta de bendición. Así que, hermanos, nunca rechacemos, ni nunca ignoremos, nunca despreciemos a ningún hermano. Obviamente, todo en el contexto de la unidad, de la coinonía, del amor, de la santidad. Estimulémonos unos a otros al amor y a las buenas obras. Que Dios nos ayude, hermanos, y que nos guarde en esa unidad que es de impacto. El mundo es egoísta, el mundo es individualista, en el mundo cada uno ve por lo suyo propio. En la iglesia no debe ser así. Tenemos que cuidarnos, amarnos y vivir en unidad. Que Dios bendiga su santa palabra, hermanos. Vamos a orar.